En su obsesión antimariana y en su tremenda fobia a la importancia y al papel que en la historia de la salvación tiene la Virgen María, la Santísima Virgen María, los protestantes suelen recurrir al conocido pasaje del Evangelio según San Mateo, en el que a Jesús, que está predicando en ese momento, está con los discípulos y está predicando, le avisan que fuera de la habitación donde él está, están esperándole su madre y sus hermanos, ¿no? Recordemos que el término hermanos en el Nuevo Testamento se entiende como parientes, no como hijos de la misma madre o del mismo padre. Y en este pasaje, el Evangelio, según San Mateo, es muy claro. Nos dice que Jesús mira a su alrededor, mirando a su alrededor, o sea, los que lo estaban acompañando, dice: mi madre y mis hermanos, y señalando a los que estaban a su alrededor, lo explicita el Evangelio según San Mateo, Jesús dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y los hermanos evangélicos, con su clásica interpretación a la letra, señalan: no existe mejor evidencia de que el mismo Evangelio revela que a Jesús no le interesaba su mamá, ¿no? Y que cuando le dicen que su madre está afuera, él le hace un desplante. Claramente dice: no me importa, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y esto, a los hermanos católicos que no están familiarizados con este texto y que suelen impresionarse con la argumentación protestante de señalar estos pasajes fuera de contexto, los impresiona y los desconcierta y no saben qué responder. La Iglesia Católica, curiosamente, se ha sentido siempre muy cómoda con este texto, muy cómoda. Y la comprensión y la explicación de este texto no solo no ha disminuido la piedad que en la Iglesia Católica le tenemos a la Santísima Virgen María, sino que además ha hecho lo contrario, ha servido para incrementar la piedad que le tenemos a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Dos razones. La primera, el contexto de este pasaje donde Jesús, efectivamente, cuando le dicen que su madre está afuera, dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿no? Al hermano evangélico que viene a mí citándome este texto para decirme o tratar de argumentarme de que la Virgen María en consecuencia no es importante porque Jesús mismo le quitó importancia, yo le preguntaría: muy bien, si este texto te acomoda tanto, ¿cómo me explicas el pasaje de Lucas en el que el Evangelio, ojo, el Evangelio, ellos creen en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios, según dicen, el Evangelio dice que la Santísima Virgen María dijo: desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí? Yo le preguntaría: hermano protestante, ¿tú eres parte de las generaciones de cristianos que han seguido a Jesucristo? Y él va a responder que sí, por eso es cristiano. Entonces yo le he preguntado, de hecho, a más de un protestante, si es que él es uno de aquellos que llaman a la Virgen bienaventurada, porque la Virgen hace una profecía en el Evangelio
Esto no es un libro apócrifo, no es una escritura de los padres de la iglesia, es el Evangelio. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Tú, hermano evangélico, que lees el Evangelio y lees el Evangelio de Lucas, ¿tú felicitas a la Virgen María? No te escucho felicitando, te escucho hablando mal de ella. Entonces, primero cumple con esa profecía del Evangelio. Felicítala, elógiala, eleva, canta sus canciones. Después, si quieres, tráeme una crítica. Podríamos entrar a Juan 19:27, donde Jesús le dice a Juan: he ahí a tu madre, en representación de toda la humanidad. ¿Cómo explican ese pasaje? ¿Por qué explico esto, hermanos? Porque los hermanos protestantes han agarrado mucha experiencia en el debate bíblico, no en la comprensión de la Biblia. Si comprendieran la Biblia serían católicos. No la comprenden. La usan para debatir y aprenden pasajes sacados completamente de contexto, a los que no le ponen el contrapeso de otros pasajes de otros evangelios, en los que ellos dicen creer. O sea que ellos entran en contradicción con sus propias creencias. Otros pasajes del Evangelio nos traen temas como este. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. ¿Cómo responden ellos a eso? Esa es la primera pregunta. Y decía, hay dos temas fundamentales por los cuales la Iglesia Católica se siente muy cómoda con este pasaje del Evangelio de Mateo, que nuestros hermanos protestantes utilizan o pretenden utilizar para denostar, denigrar el papel de la Virgen María, creyendo que eso es lo que hace Jesús. No, simplemente lo que les falla es la exégesis, la interpretación del texto. Jesús mismo dice en ese pasaje: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Simpático, ¿no? Parece que está negando el papel de la Virgen María. Pero vayamos un momentito a los hechos. Jesús dice: este es mi madre y mis hermanos, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Quién de los apóstoles que estaban alrededor de él estaba escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica? Si Jesús está constantemente razonando, argumentando, llamando la atención, jalando las orejas incluso de los apóstoles porque no cumplen la palabra de Dios, se pelean entre ellos para ver quién es más poderoso, quién se va a sentar a la derecha de Jesús cuando esté en el cielo, se compiten entre ellos, pierden la paciencia y quieren utilizar los milagros de Dios para dar rienda suelta a su ira, no entienden las explicaciones que hace Jesucristo, están constantemente fallando. Uno de esos apóstoles lo va a traicionar y vender por 30 monedas. La cabeza de la iglesia, Pedro, lo va a negar. En consecuencia, en ese momento, cuando Jesús dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quién de los que estaba alrededor de él estaba cumpliendo la palabra de Dios y la pone en práctica? ¿Los oyentes? No, si ni siquiera llegaron a ser discípulos. ¿Los discípulos, los 12 apóstoles? No, si los traicionaron hasta el final, lo abandonaron. No había nadie ahí que escuchaba la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Salvo quién? Una mujer de la cual el Evangelio, en dos ocasiones, en dos pasajes, nos dice: y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. En dos ocasiones. Dos veces describen esto de la Virgen María, que conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Quién entonces es la que guarda las cosas en su corazón y las pone en práctica? María, la única. Nos lo dice el mismo Evangelio. No estamos utilizando aquí los argumentos de
el catecismo de la Iglesia Católica, de textos que los protestantes podrían decir, yo no creo en ese texto. Estamos hablando de los evangelios. Y esa es la razón por la cual los primeros padres de la Iglesia, cuando comentaban este texto, decían, este es el texto de mayor elogio de Jesús a la Virgen María. Porque los que vienen a llamar a Jesús a decirle, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos, vienen a hablar de la relación de sangre. Y Jesús disminuye la importancia de la relación de sangre, pero eleva aquello que hace que la Virgen Santísima sea única. Ella es la que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y por eso los padres de la Iglesia, los primeros interpretadores de las Sagradas Escrituras, son los que señalan que este es un pasaje que contiene un elogio oculto a la Virgen María. Y en consecuencia nunca se han sentido incómodos, jamás la Iglesia Católica, aplicando esta interpretación que simplemente significa usar un poco de razón. Pregúntale a un hermano protestante. De los que rodeaban a Jesús, ¿quién escuchaba la palabra de Dios, la comprendía y la ponía en práctica? ¿Quién? ¿Quién? Ninguno. Si después de ese pasaje vienen abundantes pasajes en los evangelios donde Jesús recrimina a los apóstoles por ser torpes, incluso después de su propia resurrección, no cumplir con su palabra. Entonces Jesús no estaba elogiando a nadie que estaba ahí presente, porque ninguno cumplía la palabra de Dios. Jesús estaba hablando de la única de la cual el Evangelio nos dice que conservaba estas cosas, lo que Dios actuaba, meditándolas en su corazón. Entonces, una vez más, queda claro el gran principio de la interpretación de las Sagradas Escrituras. El que revisa las Escrituras deprisa puede ser protestante. El que la conoce y las investiga va a ser siempre católico, porque va a entender la verdad. Que tengas un buen día.